Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un tal Aquila, judío natural del Ponto, y a su mujer Priscila. Habían llegado hacía poco de Italia, porque Claudio había decretado que todos los judíos abandonasen Roma. Se juntó con ellos y, como ejercía el mismo oficio, se quedó a trabajar en su casa. Eran tejedores de lona. Todos los sábados discutía en la sinagoga, esforzándose por convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a predicar, sosteniendo ante los judíos que Jesús es el Mesías. Como ellos se oponían y respondían con insultos, Pablo se sacudió la ropa y les dijo: «Vosotros sois responsables de lo que os ocurra. Yo no tengo culpa. En adelante me voy con los gentiles». Se marchó de allí y se fue a casa de Ticio Justo, hombre temeroso de Dios, que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También otros muchos corintios que escuchaban, creían y se bautizaban. Palabra de Dios. El Señor revela a las naciones su justicia. El Señor revela a las naciones su justicia. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su victoria. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad. El Señor revela a las naciones su victoria. Aleluya. No os dejaré huérfanos, dice el Señor. Me voy y vuelvo a vuestro lado, y se alegrará vuestro corazón. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Dentro de poco ya no me veréis, pero poco más tarde me volveréis a ver». Comentaron entonces algunos discípulos: «¿Qué significa eso de dentro de poco ya no me veréis, pero poco más tarde me volveréis a ver? ¿Y eso de me voy con el Padre?». Y se preguntaban: ¿qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo: «¿Estáis discutiendo eso que os he dicho? Dentro de poco ya no me veréis, pero poco más tarde me volveréis a ver. Pues sí, os aseguro que lloraréis y os lamentaréis vosotros, mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría». Palabra del Señor. Hoy tenía que ser el día de la Ascensión, pero no lo es, porque se ha trasladado al 7º domingo de Pascua, es decir, al próximo domingo. Como recordábamos al principio de la misa, hoy es la fiesta de San Pablo VI, una figura central en los últimos siglos de la Iglesia. Sabemos que el primer papa del siglo XX fue León XIII, ya llevaba prácticamente casi 20 años, más de 20 años gobernando la Iglesia en el siglo XIX, pero murió a principios del siglo XX.
por supuesto, un gran papa, una verdadera revolución en su tiempo. Por algo el actual ha querido llamarse León XIV. Le siguió un papa santo, que fue San Pío X, un hombre muy bueno. Sabéis que a él se le debe la forma que se adquirió después de celebrar las primeras comuniones de los niños, pero vamos, no voy a detenerme ahora, pero vamos, cumplió un papel muy importante en los comienzos del siglo XX. Después le sucedió un papa que tuvo que afrontar la difícil situación de la Primera Guerra Mundial, que fue Benedicto XV. Por algo, uno de sus sucesores se llamó Benedicto XVI, en recuerdo de aquel buen papa. Y después tuvimos a Pío XI, que también le tocaron momentos difíciles, y fue el que siguió las enseñanzas de León XIII con la doctrina social de la Iglesia, con su famosa encíclica Quadragesimo Annum, que fue pues, en el 1931, también haciéndose eco de los problemas sociales de aquel momento. Le siguió un gran papa, que es Pío XII, un gran sabio y santo, pero que bueno, tuvo también la mala suerte de coincidir su pontificado con la Segunda Guerra Mundial, un momento muy complicado. Él había estado de nuncio en Alemania y bueno, él no quería ponerse de frente a Hitler porque hubiera sido mucho peor. No obstante, en el Vaticano protegió a muchos judíos. Pero bueno, como la calumnia a veces es como las plumas de un ave que se reparten y son imposibles de recoger, pues han hecho bastante daño. Fue un papa cuyo magisterio realmente es impresionante, pero no vamos ahora a recordarlo. Y a su muerte, recuerdo que salíamos de catequesis, era en diciembre de 1958, cuando nos dijeron que había muerto Pío XII, le sucedió a alguien que nadie esperaba que iba a ser papa, ya muy mayor, y que parece ser que fue elegido como un papa de transición, que no iba a complicar las cosas, a hacer ningún cambio extraordinario. Y fue Juan XXIII, que tuvo la gran intuición de convocar el Concilio Vaticano II. Una verdadera revolución en el mejor sentido de la palabra de la Iglesia. Murió pronto. Claro, había empezado el concilio, pero el problema no era empezarlo, sino cómo llevarlo a la práctica. Y ahí vino el gran hombre del siglo XX, en todos los sentidos, que fue el cardenal Juan Bautista Montini, es decir, Pablo VI. Una tarea muy difícil, pero que llevó con mucho acierto. Es una obra del Espíritu Santo como si fuera un nuevo Pentecostés. Nunca un concilio tan numeroso, más de 2000 obispos de todo el mundo, adelantándose a los problemas que venían ya en nuestra sociedad para darles una respuesta. Es una pena que haya gente irresponsable, yo diría que además de ignorante a veces mala, que tratan de desacreditar precisamente la obra de Pablo VI, el Concilio Vaticano II. Y los demás papas que le han sucedido, pues lo han reconocido. El que le sucedió, que admiraba tanto a Juan XXIII como a Pablo VI, dijo, pues me voy a poner el nombre de los dos. Fue Juan Pablo I. 33 días de pontificado, pero fue también una verdadera revolución. Su sencillez, su sonrisa, lo cambió todo. Se acabaron las tiaras pontificias, se acabó la silla gestatoria, se acabó el nos del plural majestático, la cercanía,
algo impresionante. Por supuesto, después su sucesor tendría que poner su nombre, Juan Pablo II, y ya sabemos Benedicto, Francisco, León XIV. Pero Pablo VI fue el que marcó, primero por el Concilio Vaticano II, su primera encíclica, que es sobre el diálogo, la Ecclesia Sua. Si hoy el mundo, que está tan dividido, tan polarizado, la leyera y la meditara, la llevara a la práctica, cambiaría todo. El diálogo, que no significa ceder ni rebajarse, sino escuchar, compartir, ver dónde está la verdad. Acabarían las guerras, acabarían tantas divisiones. Después, en el orden de la denuncia de la pobreza y la injusticia, una obra impresionante, la Populorum Progressio. Es que cualquier papa que quiera hablar de doctrina social de la Iglesia, de hacer un mundo mejor, no tiene más remedio que tener presente la Populorum Progressio. Si vamos al tema de la evangelización, del anuncio del Evangelio, la Evangelii Nunciandi, y así podíamos ir mirando. Si nos planteamos el problema de la fe, tenemos su obra preciosa, pequeña, el credo del pueblo de Dios. Es que no hace falta inventar más. Bueno, ya digo, un papa incomprendido, y sobre todo por una encíclica que le hizo sufrir mucho y le valió muchos desprecios. Fue la encíclica Humanae Vitae sobre el tema de la paternidad responsable. Lo cierto es que la encíclica no se ha cumplido y el tiempo nos da razón. Es decir, Europa, España, se están despoblando, se están perdiendo, hay una crisis de natalidad, una crisis demográfica impresionante en España y en Europa. No es de extrañar que vengan otras personas a ocupar los vacíos que hay aquí. Una encíclica profética incomprendida y todo así. Bueno, pues a lo mejor me he extendido quizá más de lo común, pero es que es un papa que merece la pena tener en cuenta, porque cualquier otro papa que se precie de ser bueno, veréis que en sus encíclicas, en sus documentos, es que siempre es necesario, obligatorio, citar a Pablo VI. Yo por eso, así haciendo un poco de cábalas, antes de elegir el nuevo papa, decía, mira, sería también buena idea si se llamara Pablo VII. Bueno, pues él es un santo, ojalá desde el cielo pues siga también intercediendo porque eres ahora uno de los que le han sucedido, aunque el Papa es sucesor de San Pedro, para que tenga también la misma inteligencia y santidad que él, para dirigir la Iglesia también en un momento impresionante y apasionante.